Che, ¿alguna vez te preguntaste qué onda con las Islas Malvinas? Es un tema que siempre está ahí, ¿no? Claro, como que lo escuchamos nombrar un montón, pero a veces no sabemos bien qué pasó. Sí, se habla mucho, pero no siempre se explica todo. Exacto. Por eso hoy vamos a hacer un deep dive, una inmersión profunda en la Guerra de las Malvinas. Para que vos, que estás creciendo en Argentina, entiendas a fondo este pedazo tan importante de nuestra historia. Vamos a meternos de lleno en ese conflicto de 1982 entre Argentina y el Reino Unido. Vamos a ver el contexto político y social de la época, por qué se llegó a la guerra, cómo se desarrolló y qué consecuencias tuvo, sobre todo para Argentina, Para esto nos basamos en un montón de fuentes, documentos, testimonios, análisis. que nos ayudan a reconstruir la historia, a entender las razones del conflicto, tanto las históricas, geográficas como las diplomáticas. Y también a ver cómo se desarrolló la guerra en sí y cuáles fueron las repercusiones. Nuestro objetivo es que te lleves una idea clara y completa de este evento clave de nuestra historia. Así que ponete cómodo, prepárate un mate y arranquemos por el principio. Dale, empecemos. Primero, hay que entender que la historia de las Islas Malvinas es larga y compleja. Sí, mucho antes de la guerra del 82 ya había un tema ahí. Argentina siempre reclamó las islas como parte de su territorio desde su independencia de España en 1820. ¿Y por qué Argentina decía que eran suyas? Bueno, el argumento principal es que las heredó de España. Como una herencia familiar. Exactamente. Imagínate que España era dueña de una gran casa que incluía las Malvinas. Cuando Argentina se independizó, heredó esa casa con todo lo que había dentro. Tiene sentido. Pero si era así, ¿cómo fue que el Reino Unido se quedó con las islas? Bueno, la cosa se complica en 1833, cuando el Reino Unido tomó el control de las islas por la fuerza y las declaró colonia británica en 1892. O sea, que se metieron en la casa y dijeron, ahora es nuestra. Algo así. Y claro, Argentina nunca aceptó esto y siguió reclamando las islas como propias. ¡De quilombo! Entonces ya desde hacía mucho tiempo había tensión entre los dos países por este tema. Tal cual. Y esa tensión explotó en 1982 en un contexto político y social particular. ¿Qué pasaba en Argentina en ese momento? En 1962, Argentina estaba bajo una dictadura militar liderada por el general Leopoldo Galtieri. Y digamos, las cosas no estaban muy bien, ¿no? No, para nada. Había una crisis económica fuerte, mucha gente descontenta y el gobierno estaba perdiendo popularidad. Y ahí, a alguien se le ocurrió que recuperar las Malvinas podía ser una buena jugada. Exacto. La idea era que la guerra uniera a los argentinos bajo una causa común y que el gobierno ganara apoyo. Un poco como vamos a ganar la copa para que todos se olviden de los problemas. Sí, algo así. Y ojo, que en el Reino Unido también había un contexto particular. ¿Qué pasaba del otro lado del charco? La primera ministra Margaret Thatcher también estaba enfrentando problemas de popularidad. En serio, no sabía. Sí, y para ella la guerra también fue una oportunidad para fortalecer su imagen. O sea que, aunque por razones distintas los dos gobiernos vieron en la guerra una posibilidad de mejorar su situación interna. Tal cual. Y así fue como, el 2 de abril de 1982, las tropas argentinas desembarcaron en las Malvinas, dando inicio a la guerra. Una guerra que duró 74 días, con combates en tierra, mar y aire. Una guerra corta pero muy intensa y con saldo trágico. ¿Cuántas víctimas hubo? Murieron 649 soldados argentinos y 255 británicos, y más de 1.200 argentinos resultaron heridos. Una pérdida enorme de vidas jóvenes, una verdadera tragedia. Sin duda. Y más allá de las víctimas, la guerra tuvo un impacto profundo en ambos países, sobre todo en Argentina. ¿En qué sentido? Bueno, en Argentina, la derrota marcó el fin de la dictadura militar. La gente ya no bancaba más a los militares después de la guerra. Exacto, la derrota aceleró el proceso de regreso a la democracia. ¿Y en el Reino Unido qué pasó? En el Reino Unido, la victoria fortaleció la figura de Thatcher, como habíamos dicho. O sea que la guerra tuvo consecuencias políticas muy importantes. Totalmente. Y también tuvo un gran impacto social en Argentina. ¿Cómo se vivió la guerra en la sociedad argentina? Al principio, con mucha euforia y patriotismo. La gente estaba convencida de que íbamos a recuperar las islas. Sí, pero a medida que la guerra avanzaba y las cosas se ponían difíciles, la euforia se transformó en angustia y frustración. Y después de la derrota, la gente empezó a cuestionar al gobierno militar. Claro, la derrota dejó en evidencia las falencias y los errores de la dictadura. Entonces la Guerra de las Malvinas no fue solo un conflicto armado, sino un evento que marcó un antes y un después en nuestra historia. Exactamente. Un evento que sigue resonando hoy en día. Porque si bien la guerra terminó, el reclamo por la soberanía de las Malvinas sigue vigente. Argentina nunca renunció a su reclamo y considera a las islas como parte integral de su territorio. Y esto genera tensiones con el Reino Unido, ¿no? Sí, las relaciones diplomáticas entre ambos países se vieron afectadas por este tema. Bueno, ahora que ya tenemos un panorama general,
Vamos a profundizar un poco más en las razones por las que Argentina reclama las Malvinas. Dale, me parece importante analizar los argumentos. Empecemos por las zonas históricas. Bueno, como ya dijimos, Argentina se basa en el principio de la herencia colonial. O sea que heredó las islas de España. Exactamente. Argentina sostiene que las Malvinas formaban parte del territorio español en América del Sur y que al independizarse heredó ese territorio. Para respaldar este argumento, Argentina se basa en documentos históricos, como las bulas papales y el Tratado de Tordesillas. Esos documentos establecían la división del mundo entre España y Portugal, y Argentina argumenta que las Malvinas quedaban dentro del área que le correspondía a España. Interesante. Y Argentina llegó a tener presencia efectiva en las islas antes de la llegada de los británicos. Sí, entre 1820 y 1833, Argentina ocupó y administró las islas. O sea que no era solo un reclamo teórico, sino que hubo un periodo de control argentino. Exacto. Incluso en 1829, el gobierno de Buenos Aires emitió un decreto formalizando la posesión de las islas, argumentando que fueron los primeros en ocuparlas y que su proximidad al continente las convertía en parte natural del territorio argentino. Un argumento que combina la historia con la geografía. Tal cual. Y hablando de geografía, Argentina también se basa en la continuidad geográfica para reclamar las islas. ¿Qué significa eso? Argentina argumenta que las Malvinas están ubicadas en la plataforma continental argentina, a menos de 400 kilómetros de la costa patagónica. Sean ahí nomás, pegaditas. Exactamente. Y geológicamente, las islas son una continuación del territorio continental, como si fueran una extensión del continente bajo el mar. Entonces, desde el punto de vista geográfico, las Malvinas parecen ser una parte natural de Argentina. Sí, ese es el argumento que se esgrime. Y además, Argentina destaca que las islas están rodeadas por el mar argentino. O sea que geográficamente están en nuestro mar. Exactamente. Y esto refuerza la idea de que son parte del territorio argentino. Bueno, hasta ahora vimos argumentos históricos y geográficos. ¿Y qué hay de los argumentos diplomáticos? En el plano diplomático, Argentina se apoya en las resoluciones de la ONU. La ONU, esa gran organización que reúne a casi todos los países del mundo. Sí, la ONU ha tratado el tema de las Malvinas en numerosas ocasiones. ¿Y qué postura ha tomado? La ONU considera que la cuestión de las Malvinas es un caso especial de descolonización. Descolonización. ¿Qué significa eso? Significa que, según la ONU, las Malvinas son un territorio que aún no ha alcanzado su independencia. Y que debería ser devuelto a su legítimo dueño, según Argentina. Exactamente. La ONU ha emitido más de 40 resoluciones llamando a Argentina y al Reino Unido a negociar una solución pacífica al conflicto de soberanía. O sea que la ONU reconoce que hay una disputa y que debe resolverse mediante el diálogo. Tal cual. Y una resolución clave es la 2065 de 1965, que reconoce la existencia de la disputa de soberanía y exhorta a ambos países a negociar. ¿Y otros países apoyan el reclamo argentino? Sí, Argentina cuenta con un amplio apoyo internacional en su reclamo. ¿Quiénes nos apoyan? Muchos países de América Latina y otros países del mundo, así como organizaciones regionales como la OEA y la UNASUR. Estas organizaciones han expresado su apoyo a Argentina y han instado al Reino Unido a negociar una solución. Sí, ha habido muchas declaraciones y pronunciamientos en favor del diálogo y la negociación. Pero parece que el Reino Unido no está muy dispuesto a negociar, ¿no? Lamentablemente, el Reino Unido se ha negado sistemáticamente a negociar la soberanía de las islas. Argumentando que los habitantes de las islas tienen derecho a la autodeterminación. Sí, ese es su principal argumento. Pero Argentina sostiene que el principio de autodeterminación no se aplica en este caso. Porque considera que los habitantes de las islas son descendientes de colonos británicos y no constituyen un pueblo originario. Exactamente. Y esta negativa a negociar ha generado tensiones y protestas por parte de Argentina. Argentina ha denunciado las acciones unilaterales del Reino Unido en las islas, como la explotación de recursos naturales. Sí, ha habido controversias por la pesca, la exploración petrolera y otras actividades que el Reino Unido lleva a cabo en las Malvinas. Entonces vemos que el reclamo argentino se basa en argumentos históricos, geográficos y diplomáticos, pero choca con la negativa del Reino Unido a negociar. Sí, ese es el nudo del conflicto. Un conflicto que aún no ha sido resuelto y que sigue generando tensiones entre ambos países. Un conflicto que nos recuerda la importancia de la paz, el diálogo y el respeto al derecho internacional. Totalmente. Y que nos invita a reflexionar sobre la historia, la soberanía y la construcción de un mundo más justo. Bueno, Che, espero que este Deep Dive te haya ayudado a entender un poco mejor la cuestión de las Malvinas. Es un tema complejo, pero fundamental para comprender nuestra historia y nuestra identidad como argentinos. Y ahora te dejo una pregunta para que pienses. Después de todo lo que hablamos, ¿cuál de los argumentos a favor del reclamo argentino te parece más sólido? ¿El histórico, el geográfico o el diplomático?
Pénsalo bien, analiza la información y saca tus propias conclusiones. Porque conocer nuestra historia y formarnos una opinión propia es clave para construir el futuro que queremos. Un futuro de paz, justicia y respeto entre las naciones. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo Deep Dive. Hasta la próxima.